por el tiempo. Contame qué te pareció lo de anoche del presupuesto. Fue una presentación distinta a todas las habituales, donde por ahí está el mensaje con los objetivos y habitualmente se empezaba a hablar de los números del presupuesto. Y eso fue alguna de las críticas, pero yo creo que es lo menos interesante al principio, porque cuando uno mira los presupuestos históricos, donde se dedicaba mucho tiempo, era más hablar de supuestos que todos tenemos que hacer, macroeconómicos y luego el resultado. Pero en definitiva lo que es más importante es, yo creo, lo que se habló, que es, por un lado, cuál va a ser el tamaño del Estado o del gobierno, qué mirada tiene respecto de eso, y el segundo, y creo que te diría, lo podemos poner en primer lugar, cómo va a ser el resultado fiscal. Creo que ahí el presidente lo que trató es de seguir una línea que cuando uno mira es en general la línea que viene desde la campaña, desde que asumió, y también cuando presentó en marzo el presupuesto y luego la ley bases y los puntos del Pacto de Mayo, ¿no? Que es, por un lado, el equilibrio fiscal y como una regla donde ese es el punto de partida y no el punto de llegada. Es decir, el resultado entre lo que recauda y lo que gasta, sumando intereses, es el punto de partida. Tiene que haber equilibrio. ¿Esto por qué? Porque Argentina no tiene crédito, agotamos todas las instancias de crédito, un riesgo país altísimo, saturamos el mercado interno y abusamos de la emisión monetaria. La única manera de que en ese contexto Argentina tenga solvencia es tener equilibradas las cuentas, o sea, recaudar y pagar los gastos con lo que se recauda. Eso creo que es lo primero, me parece muy interesante. Lo segundo, cuando uno de línea, él empezó a hablar, planteó la idea de que el Estado tiene que reducirse. Y eso está en los puntos de mayo, y adhirieron 19 gobernadores al final, porque se sumó uno más. Y lo que plantea es, el Estado pasó de más de 40 puntos del PBI respecto de 25 puntos, que era lo histórico. Y la idea es ir bajando ese peso del Estado, y para eso hay que redefinir, y él lo habló, del rol de cada nivel de gobierno. Eso también me parece que es una discusión que en Argentina por años no se dio. Estaba la idea del Estado presente y sigamos gastando en cualquier cosa sin pensar, superposiciones de gastos en distintos niveles de gobierno, y él también habló de qué gastos debería hacer cada nivel de gobierno, qué gastos son responsabilidad indelegable del Estado Nacional, y eso es lo que el Estado tiene que empezar a concentrarse e ir sacando gastos que no tiene que hacer el Estado Nacional. Algunos lo tienen que encarar las provincias, otros los gobiernos locales, y otro lo tiene que hacer el sector privado. Él habló de eso y creo que es interesantísima esa discusión. Me parece que Argentina hace muchos años que se la debía. Y también, como te decía antes, la idea de que entonces las provincias también tienen que hacer este mismo trabajo. Es decir, no pedir más recursos para gastar en cualquier cosa, sino pensar qué es lo que la provincia tiene que ocuparse. Y la otra es, dado el equilibrio fiscal, si los ingresos aumentan en forma transitoria en esta regla, se va a bajar deuda, no digamos. aumentas el gasto, sino que bajás impuestos. Nunca se aumenta el gasto, en ningún caso, salvo lo que tiene que ver con las variables que van ajustando por variables macro, digamos, ¿no? El gasto, lo que se llama automático. El resto, todo eso, lo demás, lo que se hace es, en ningún caso, aumentar el gasto. Si es transitorio, se cancela deuda, digamos. Ese mayor superávit es para cancelar deuda. Y si es permanente, empezar a bajar impuestos. Entonces, esto es importante también. Hay que bajar los impuestos porque Argentina tiene una carga tributaria muy alta, pero no sacrificando el resultado fiscal, ¿no? Ya está el impuesto país eliminado en este presupuesto. O sea, el cálculo del presupuesto es sin incluir el impuesto país. Sí. Y sobre esta regla que es tan importante, él se refirió a que se cumpla independientemente del escenario macroeconómico. Claro. De aquí hacia adelante, ¿cómo se puede hacer para que eso sea así por los próximos periodos, además de 2025? Bueno, primero lo que tenés que definir es, cuando abrís el presupuesto, en definitiva, él habló de dos gastos, ¿no? Los gastos que están a variables o que tienen relación con otros parámetros macro, que las jubilaciones, por ejemplo, tiene una fórmula de movilidad, etcétera, y los otros gastos que son más discrecionales de alguna manera, tienen que ver con el rol del gobierno. Bueno, lo que dice es, si el escenario macro es negativo, que eso es siempre lo más difícil, es decir, si los ingresos son menores a los que se esperaba en ese escenario macro, entonces esos gastos tienen que ajustarse, no se puede gastar. Y me parece que la regla, si vos la sancionás a la ley y hay sobre todo voluntad de hacerlo, en definitiva lo tenés que hacer. Como pasa en una familia o en una empresa cuando no tiene crédito y tiene que ajustar los gastos a lo que tiene. Acá la clave es poner justamente prioridades y decir, bueno, ¿qué es lo que entonces el Estado Nacional se tiene que concentrar? Y de hecho se están habiendo negociaciones con algunos gastos
por ejemplo, de obra pública, que eran bacheos, repavimentación, algunas no sé, escuelas, etcétera, lo que están diciendo es ya están firmando convenios con provincias para que lo hagan los gobiernos locales, y lo mismo los municipios, ¿no? El cordón cuneta lo tiene que hacer el municipio. Y entonces tal vez esto obliga a que todos los niveles de gobierno también de alguna manera replanteen esto y no decir, bueno, como el gobierno nacional no hace esta obra o no me pasa recursos por afuera de la coparticipación, entonces yo sigo gastando en cualquier cosa y le aumento las tasas a los vecinos, ¿no? Claro. Es una discusión, claro, esa es una discusión que me parece que es fundamental. ¿Cómo se arma un presupuesto de un país? Bueno, yo diría, cuando uno ve lo que es el trabajo del presupuesto, está en la jefatura de gabinete una parte muy importante que trabaja con los distintos ministerios, primero el Ministerio de Economía, pero también con los distintos ministerios para redefinir las tareas y los gastos, lo mismo con organismos descentralizados. Y es un proceso, te diría, que cuando uno lo mira casi todo el año, lleva todo el año, porque además una vez que estás durante el año, tenés que ir revisando primero qué está pasando con los precios, la actividad económica y por lo tanto los ingresos, y qué va pasando con los gastos. Y ahí se va rediscutiendo, te diría casi en forma permanente, el gasto. Digo, el de los ingresos es más fácil dentro de todo, porque aparte depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, vos tenés los ingresos por impuestos, por exportación. Exacto. Pero los gastos, ¿cómo los armas? ¿Le pedís al Congreso, mandame tus gastos previstos como poder, porque también el Congreso o el Poder Judicial tienen un presupuesto que está en el presupuesto nacional? Habitualmente lo que venía pasando era un poco eso, ¿no? Incluso cada ministerio, cada organismo te iba pasando el presupuesto y uno decía, no, tenemos que bajarlo, o sí, es como una pelea, pero me parece que esa pelea es como que estás entrando en un círculo que ya lleva muchos años en donde no se discutía si tenía sentido algún gasto. Como te decía, la idea del Estado presente durante mucho tiempo, el kirchnerismo, fue incorporando funciones. Imprimías. Claro, al principio no imprimían porque se gastaban la plata, digamos, de las retenciones, salida de la convertibilidad, ¿no? La recaudación extraordinaria de retenciones y gastos congelados. No nos olvidemos que en aquel momento pasamos a tener superávit porque el dólar pasó de 1 a 4, se incorporaron las retenciones a las exportaciones, pero además se congelaron las jubilaciones y los sueldos de los empleados públicos por mucho tiempo. El gobierno Duhalde y después Néstor Kirchner. Néstor Kirchner empezó, después siguió con aumentos por decreto de los jubilados y sobre todo los de la mínima. O sea, cuando se habla, hay otro tema, ¿no? Cuando se habla de las jubilaciones, hace muchísimos años que se viene licuando a los jubilados, ¿no? Claramente. Tema aparte, pero me parece que lo que iba pasando es eso, en una dinámica donde la idea del Estado presente, cuando había superávit, era incorporar funciones del Estado sin preguntarse si además no había duplicidad o multiplicidad con otros niveles de gobierno. Tenías, por ejemplo, planes del gobierno nacional, de las provincias y los municipios. Entonces una familia tal vez recibía 3 distintos planes y otra nada. O sea, no había un criterio de qué es lo que tenía que hacer y creo que hoy tal vez se está viendo un cambio rotundo en ese sentido. Es decir, discutamos qué tiene que hacer cada nivel de gobierno. Cuando me parece que por ahí entiendo, o por lo menos personalmente, un poco más la idea de ir con la sierra o motosierra, ¿no? De discutir qué es lo que tiene que hacer el Estado. No se trata de recortar por recortar, ni tampoco gastar por gastar. Es decir, en qué se está gastando, cómo se está gastando cada peso, porque cada peso de gasto implica que alguien lo tiene que pagar. Creo que en ese sentido el discurso fue súper interesante y para mí acertado. Creo que es una discusión que por lo menos hoy es lo que la gente votó, de alguna manera, pero difícil después de implementar en la práctica. ¿Son números creíbles? Bueno, cuando mirás los cuadros macroeconómicos, y yo diría, vamos primero por lo macro, no es imposible, pero es por ahí exigente la baja de inflación. Inflación de 104,4 para este año, ¿cómo lo ves? Nosotros tenemos un poquito más, no es imposible, parece un poco ambicioso. Pero puede ser 1,2 mensual, ¿no? Y es llegar a fin de año con una inflación muy baja, es optimista, te diría. El 18% el año que viene, lo mismo, factible? Si vos me preguntás, ¿es imposible? No, es difícil, puede ocurrir, no es lo más fácil. Nosotros en CEITE tenemos un pronóstico de inflación para fin de año que llegaría un poco menos al 120. Igual, obviamente, uno se puede equivocar, es muy difícil, sobre todo ver a qué ritmo va a bajar la inflación en estos meses. Y el año que viene tenemos un poco más también, pero
Eso podría ¿Crees ocurrir. que hoy, cuando abra el mercado, porque hay algunas señales en el presupuesto importantes, como que van a bajar el crawling peg, la devaluación, esta inflación por debajo, que invertir en letras hoy sería una negocio si es que se cumple lo que dice el gobierno? ¿Crees que cuando abra el mercado van a tener incidencia los números del presupuesto? Mirá, yo creo que es algo que no es tan distinto de lo que se esperaba, me parece. Son las señales que el gobierno ha venido dando. No quiere decir que no va a salirse del cepo. Lo que pasa es que primero, si vos vas a salir del cepo del todo, en algún momento no lo vas a anunciar con 8 meses de anticipación, no tiene sentido. Creo que el gobierno dijo, si la brecha baja, si la inflación converge, si se dan algunas circunstancias, en algún momento le iremos eliminando el cepo. En la medida que esto no se dé, tiene sentido, y nosotros como macroeconomistas, o que tenemos que, digamos, de alguna manera proyectar, también lo razonamos de esa manera. Bueno, evidentemente el crawl va a seguir, va a desacelerar, nosotros también tenemos lógica, pensamos que el ritmo de crawl debería en ese escenario desacelerar, pero, digamos, creo que no está lejos de lo que se podría esperar en ese sentido. Como te digo, es un poco ambicioso, sobre todo la baja de la inflación, pero el tipo de cambio es coherente con ese ritmo de desinflación. Y después los números de recaudación, por ahí la duda que nos generó es, por ejemplo, el tema de las retenciones, ¿no? Que aumenta el 100%, asume una mejora de los precios de los commodities, una buena cosecha, mejora de las exportaciones de energía, de algunos que pagan más retenciones, pero parece difícil de cumplir en ese aspecto. Y cuando miramos el gasto, ahí no hay asombro, porque en definitiva lo que marca es que el gasto en general va a mantenerse parecido a la inflación o un poquito más, y como porcentaje el PBI va a ir achicando lentamente. Eso tiene sentido con toda la lógica de lo que ha venido hablando, ¿no? ¿Y cuándo crees que se puede salir del cepo finalmente? Que a mí me parece bien lo que hace el gobierno. Yo no voy a salir del cepo si no estoy seguro. ¿Cuándo se podrían dar las condiciones para salir ya finalmente, ¿no? Porque yo supongo que irán sacando restricciones de a poco. Yo creo que más que pensar en salir del cepo o no salir del cepo, es si se van a seguir eliminando restricciones o no. Me parece que ese es el punto más importante hoy, porque en definitiva el cepo no es una sola cosa, son infinidad de limitaciones para acceder y pasar de peso a dólar a al tipo de cambio oficial, no a un único tipo de cambio. Obviamente que lo deseable sería ser un país normal y no tener ningún tipo de restricción. Me parece que, dada la experiencia de lo que nos pasó, dada todavía la falta de confianza en nuestra moneda después de tanta inflación y tantos años de abusos, que esto sea de a poco. Pero está bien eso, ¿eh? A mí me parece que es cierto también que las inversiones, porque en definitiva uno lo que más querría, el problema del cepo es que te pone traba para salir, pero desincentiva la entrada, ¿no? Entonces, obviamente, crecimiento sostenido en el tiempo y no recuperación de la economía con cepo es muy difícil. Ahora, todavía estamos empezando a salir del fondo en términos de actividad económica y digamos, para pensar en crecimiento económico falta todavía tiempo. Entonces yo creo que es un escenario al cual hay que llegar, pero me parece que no hay que ser, digamos, en ese sentido, está bien que no haya tanta ansiedad. Sí es importante que se vayan liberando, y han habido, ¿no? Adelantar pagos, flexibilizar acceso al tipo de cambio, creo que sí es importante, ¿no? Me decía una persona del gobierno ahora esta semana, hablando un poco de todo el caos social que se está viendo, mucha marcha, paro, que yo creo básicamente que está como muy armado. Entonces lo que me decían es, lo que pasa es que están viendo que la economía se está dando vuelta rápidamente y después no van a tener ninguna chance. Sacando el análisis político, ¿se está recuperando la economía? ¿Se está dando vuelta? Mira, en términos de actividad económica, que me imagino que es tu pregunta, y de salarios, los datos, por lo menos en general, son bastante demorados, pero lo que podemos ver es que algunos sectores en marzo, otros en abril, otros en mayo, otros en junio, tocaron fondo, porque es bastante desparejo, y en julio vimos indicadores donde casi todos los sectores mensualmente y ajustado para estacionalidad empezaron a repuntar. Otros, como te digo, arrancaron un poquito antes. Pero obviamente, cuando uno mira la foto, estás en un nivel de actividad muy bajo, sobre todo en sectores que cayeron fuerte, en algunos sectores industriales, en algunos sectores de la construcción, en algunos sectores de comercio. Estamos viendo que hay una recuperación a nivel mensual, que seguramente no va a ser pareja, no va a ser lineal, pero está viendo, y lo que estamos viendo también, que es algo muy importante para todos, que es que los salarios de a poquito le están ganando la inflación. De vuelta, en las fotos siguen muy bajos, no es parejo en todos los sectores, pero esto es importante, que empezar a ver que mes a mes
lo que te recomponen de ingreso gana a la inflación. Pero obviamente esto no es homogéneo y la sensación es que todavía se está mal. Y eso pasa siempre que estás en un fin de ciclo, de consumo ahora. Sí, consumo ha sido 17,2 caída y esta ya, semana sale dato de desempleo. ¿Qué esperan? Paréntesis, los datos interanuales van a dar muy mal y sobre todo los que venían cayendo más fuerte y sobre todo algunos rubros que un año atrás estábamos en pleno plan platita. Y no solo eso, sino que la gente tenía tanto miedo de lo que iba a pasar que hubo récord de venta de volúmenes en supermercados y hipermercados. Parecía que venía un tsunami, la gente se llenaba, te consumías todos bienes durables, producto de limpieza, que era algo extraordinario, digamos. Entonces, las comparaciones interanuales, esto es un tema estadístico, siempre van a dar mal, porque venías en un proceso de inflado ahora en este plan platita y de caída después muy fuerte, entonces es obvio que el nivel contra el año pasado va a dar mal. Entonces, por eso tratamos de ver, obviamente, toda la película, pero también qué está pasando a nivel mensual. Claro. Entonces, es como que son dos fotos diferentes. ¿Y desocupación que sale esta semana, qué esperan? Bueno, seguramente va a haber un alza respecto de lo que venía siendo el año pasado. La pregunta es qué pasa con el nivel de empleo. Los indicadores marcan que al menos se frenó la caída de empleo, que esto es algo importante. Vamos a ver cómo sigue para adelante y si esto, digamos, empieza a recomponer o no. Por lo menos en la construcción, que es uno de los sectores que más afectados y más dinámicos, ¿no?, en términos de empleo, se frenó la caída y hay un pequeño indicio de mejora. Pero de vuelta, obviamente que la foto de los resultados no va a ser buena en general en ningún dato. Lo que por ahí fue más positivo fue la baja de la inflación desde niveles muy altos, ¿no? María, muchísimas gracias. No, de nada. Muy atenta.